Muy buenos días, estimados estudiosos del cálculo diferencial. Continuando con estas charlas que versan sobre los límites de una función, vamos hoy a ver los teoremas, pero vamos a verlo en términos de propiedades de los límites. De todo modo, como procedimiento, yo voy a demostrarles el primer teorema y ustedes harán el ejercicio en su casa para demostrar los demás. Van a ver que es una cosa sencilla. En este caso, comenzamos con el primer teorema, que es sean A y B, sean A y B constantes. Cualesquiera. Basado en esto, entonces, el límite de mx más b, cuando x tiende a A, es igual a ma más b. Ya nosotros habíamos visto que para encontrar el límite de una función cualquiera, teníamos que tener un épsilon escogido y después de un procedimiento encontrar un delta apropiado. En ese sentido, lo que hacen estos teoremas es que nos reducen el trabajo, porque nos va directamente a decir cuál es el límite utilizando pues la técnica de las propiedades. Vamos a ver, por ejemplo, como demostración, que verdaderamente esto que está aquí se cumple. O sea, que caso 1, vamos a poner, si nos apegamos a la definición, tenemos entonces que el valor absoluto de mx más b menos el valor absoluto de mx más b menos ma más b debe ser menor que un épsilon escogido apropiado. Y nosotros debemos llegar a la conclusión de que 0 es menor que x menos el valor al cual tiende la variable, y eso debe ser entonces menor que el delta que nosotros debemos encontrar. Caso número 1. Caso 1. Vamos a ver qué pasa si m no es igual a 0. Si m no es igual a 0, entonces tenemos que el valor absoluto de m, x más b, menos ma más b, el valor absoluto de eso es igual a, resolviendo los paréntesis, a mx menos ma. Y eso significa que, factorizando por m, yo tengo m por x menos a. Pero eso debe ser menor que un épsilon apropiado. Bajo esa circunstancia, aplicando las propiedades de los valores absolutos, yo tengo que esto es lo mismo que decir valor absoluto de m por el valor absoluto de x menos a. Es menor que ese épsilon que yo ando buscando, que es un épsilon de profeso que me va a decir cuánto vale el delta. Basado en eso, entonces esto es lo mismo que decir que x menos a es menor que épsilon sobre el valor absoluto de m. ¿Qué significa esto? Yo tengo que el delta que yo necesito debe ser exactamente equivalente a épsilon sobre el valor absoluto de m. Si eso se cumple, entonces esto es cierto, el límite de esto es cierto. Bajo esa circunstancia, nosotros lo que tenemos que hacer es sencillamente
el mismo procedimiento que vimos en la clase pasada, la definición y después de la definición un proceso algebraico que nos lleva exactamente al épsilon, al delta apropiado. Bajo estas condiciones, entonces vamos a ver el teorema 2. Antes de ver el teorema 2, me gustaría que se vea un ejemplo práctico. Por ejemplo, si yo tengo el límite de 5x más 3 cuando x tiende a 2. Bajo estas condiciones, prácticamente el estudiante, ¿qué debe hacer? Decir, bueno, el límite ese es lo mismo que decir 5 por 2 más 3. Eso es lo mismo que decir 10 más 3, y esto es lo mismo que decir 3. Y nos ahorramos una serie de situaciones que definitivamente, aunque sean bonitas, por lo menos nosotros lo que necesitamos es práctica, llegar a un resultado práctico. Esta es la forma como nosotros podemos encontrar el límite de una función lineal. Vamos entonces ahora sí al teorema número 2. ¿Cuál será el límite de una función que es constante cuando x tiende a un valor a específico? Si x tiende a un valor a y se trata de una función constante, todos sabemos que una función constante, para cualquier valor del dominio de la función, el valor de la función siempre es la constante, esa constante. Así que si en este caso x está tendiendo a, no importa que sea a, lo que yo sé es que el valor de función va a ser igual a la constante. Entonces, el límite de una constante es la misma constante. Ejemplo, y este es un caso muy común, lo vamos a ver en la práctica. Si yo pregunto cuál es el límite de pi cuando x tiende a 2, cuando x tiende a 2, aquí no hay nada que hacer. La propiedad me dice a mí que el resultado es pi, porque el límite de una constante, cuando x tienda a cualquier valor, es la misma constante. Vamos a seguir con otro teorema, el teorema 3. ¿Qué nos dice a nosotros el teorema 3? Si yo pregunto por el límite de una función idéntica cuando x tiende a A, tenemos un efecto parecido al de una constante. La diferencia es que la función idéntica, para cualquier valor que usted le dé a la variable x, el valor de la constante, el valor de la variable y va a ser el mismo valor. O sea que si x vale 5, y vale 5. Si x vale 12, y vale 12. Bajo esas condiciones, nosotros decimos que el límite de una función idéntica cuando x tiende a A es el mismo valor x. ¿Correcto? Recuerden que esta situación es una situación que viene del álgebra de funciones y todos sabemos que es una función idéntica. Ejemplo, ¿cuál será el límite de, por ejemplo, de x si x tiende a 8? Bajo esta condición, como el valor de la variable es 8, tiende a 8, entonces el valor de la función va a ser exactamente 8. Entonces, esta es una situación que nos lleva a nosotros directamente en la futura charla, nos va a llevar a resolver problemas en una forma rápida. Vamos al teorema número 4.
el teorema número 4, nos dice a nosotros, ¿cuál será el límite de una suma de funciones algebraicas? Por ejemplo, ¿cuál será el límite de f de x más o menos g de x cuando x tiende a A? En este teorema, nosotros vamos a partir de una hipótesis, ¿no? Y es que el límite de f de x cuando x tiende a A va a ser igual a L. Y el límite de g de x cuando x tiende a A va a ser igual a M. A M. Bajo esas condiciones, yo tendría que decir que el límite de una suma algebraica, o sea, ya sea más o menos, significaría que este es igual al límite de f de x cuando x tiende a A más o menos el límite de g de x cuando x tiende a A. Pero yo sé que por hipótesis, el límite de f de x cuando x tiende a A es L. Y el límite de g de x cuando x tiende a A es M. Como es una suma algebraica, es más o menos. Ahora, nosotros tenemos aquí una situación que es sumamente ahorrativa en el caso de que sean funciones muy complicadas. Pero cuando se están sumando, lo que tenemos que hacer es buscar los límites de las funciones particularmente y sumar los resultados. Ejemplo, digamos que yo quiero sumar o encontrar el límite de una suma como esta, 2x más 6, cuando x tiende a 5, por decir. Como esta es una suma, entonces el límite de esa suma es la suma de los límites. Entonces yo ahora sí tengo que hablar aquí de que el límite de 2x cuando x tiende a 5 más el límite de 6 cuando x tiende a 5. Pero el límite de 2x cuando x tiende a 5, como ya vimos lo que es el límite de una función lineal, entonces esto es igual a ¿qué? A 2 por 5 más, y aquí también ya vimos lo que es el límite de una constante, que es la misma constante que es igual a 6. En este sentido tenemos que esto es 10 más 6, el límite es 16. Aquí vamos a hacer una pequeña observación. Aquí nada más se ha referido a la suma de dos funciones, pero esto se puede extender a una suma ilimitada de funciones. Una cantidad, 2, 3, 4, 5 funciones, para efectos de un problema práctico. Vamos al problema, al otro teorema, que es el problema de el producto de los límites. Todo va a manejarse siempre con esta hipótesis, esta hipótesis inicial. Entonces nosotros tenemos aquí lo siguiente. ¿Cuál es el límite de f de x por g de x cuando x tiende a A? Siguiendo el mismo procedimiento, vamos a decir que el límite de un producto va a ser el producto de los límites. Y ya sabemos cuánto es el límite de f de x y sabemos cuál es el límite de g de x, porque esa es la hipótesis. Así que esto es L por M. Ejemplo, vamos a suponer que yo pida que se calcule el límite de 5x
cuando X tiende a 3. Como este es un producto, aunque ya hemos visto anteriormente que también es una función lineal, vamos a tratarla como producto. Y entonces como producto esto va a ser igual al límite de 5 cuando X tiende a 3 por el límite de X cuando X tiende a 3. Pero el límite de una constante sabemos que es la misma constante. Y el límite de la función idéntica sabemos que es el valor al cual tiende la variable, que es 3. Así que en este caso tenemos que el límite de 5x cuando x tiende a 3 es igual a 15. Yo siento que más práctico que esto es una cosa prácticamente que habría que admirar. El teorema número... Este era el teorema número, ¿qué? Número 4, ¿no? Ahora vamos al 5. O 6, ¿verdad? ¿Qué dice este? El límite de una función exponencial cuando x tiende a... Este límite es una situación que aparece muy comúnmente en los problemas algebraicos, una función exponencial. Y bajo esta concepción, entonces vamos a ver que, de acuerdo con esta propiedad, el resultado va a ser el límite de f de x cuando x tiende a elevado a la n. Y esto es lo mismo que decir, como yo sé que el límite de f de x es L, cuando yo quiero buscar el límite en sí, entonces esto es igual a L a la n. Esto nos da de salida un ahorro enorme en materia de procedimientos. Por ejemplo, ¿a qué sería igual el límite de x al cubo cuando x tiende a 3? Ya de salida, yo puedo decir que esto es igual a ¿qué? A 3 al cubo. Y esto es lo mismo que decir 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿Correcto? Porque nosotros sabemos que el límite de esto es el límite de x cuando x tiende a, en este caso tiende a 3. Pero el límite de x cuando x tiende a 3 es 3. Porque es una función idéntica. Y como función idéntica tengo que elevarla entonces al cubo, de acuerdo con esta propiedad. Aquí tenemos entonces ahora un ahorro enorme en materia de procedimiento. Vamos a otro teorema, que es el teorema de cocientes, bajo la misma hipótesis. ¿A qué sería el límite de un cociente como esto? F de x sobre g de x, cuando x tiende a... Es un cociente que sencillamente nos va a surgir en cualquiera de los problemas que nosotros tengamos en el futuro. Entonces, de acuerdo con la propiedad en sí, ella nos va a decir que esto es lo mismo que decir el límite de f de x cuando x tiende a entre el límite de g de x cuando x tiende a... Vale la pena observar que aquí hay una hipótesis de antemano, y es que g de x es diferente de 0. Y todos sabemos por qué. Porque la división por 0 no es permitida. Bajo estas condiciones, entonces,
nosotros tenemos que el límite de f de x cuando x tiende a A es L y el límite de g de x cuando x tiende a A es M. L sobre M. Ahora, nosotros sí vamos a tener en el futuro una serie de situaciones que nos van a dar ansiedad, porque son tan sencillas las propiedades que vamos a querer saltarnos pasos, pero yo siempre le aconsejo que sigamos al pie de la letra, paso a paso, las demostraciones o las demostraciones de los límites para que vayamos a evitar un error. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Aquí es igual el límite de 5x sobre 4 cuando x tiende a 8. Aquí tenemos un cociente sencillo, pero ese cociente pudo haber sido la expresión de una división entre una expresión algebraica un poquito más complicada entre otra expresión algebraica. Para efectos prácticos estamos poniendo este ejemplo. Y esto es lo mismo que decir el límite de 5x cuando x tiende a 8 entre el límite de 4 cuando x tiende a 8. Pero aquí nuevamente nos surge un teorema anterior. El límite es un producto, que es el producto de los límites. Así que aquí nosotros tenemos que esto es igual a ¿qué? A 5 por 8. Y aquí abajo también nos hace referencia a un teorema anterior, que es el límite de una constante. Y el límite de una constante sabemos que es la misma constante, así que esto es igual a 4. Por lo tanto, esto es igual a 10. Miren cuánto nos ahorramos nosotros directamente aplicando una propiedad sencilla del límite. Hay un teorema adicional aquí que generalmente esto se pone un poco más adelante y es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el límite de una raíz. El límite de una raíz. Vamos a borrar esto aquí. Y vamos a poner cuál es el límite de la raíz enésima de una función cualquiera cuando x tiende a... Yo pongo esto como un teorema ahora mismo, o una propiedad, digo, como si fuera una cosa muy particular, pero no es nada diferente. Si yo comprendo que esto es lo mismo que decir una función exponencial, f de x elevado a la 1 sobre n, y ya eso lo vimos. Pues nosotros no vamos a ver eso ahora mismo como una función exponencial, lo vamos a ver como una propiedad de límite de una raíz. En ese sentido, esto es lo mismo que decir la raíz enésima del límite de f de x cuando x tiende a... Pero como sabemos que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L, entonces esto es igual a raíz enésima de L. ¿Correcto? Pero la raíz enésima de L, si yo lo quiero transformar a potencia, yo sé que esto es igual a 1 sobre n. Que era lo que le decía. Por eso que en algunos libros no aparece como una propiedad adicional. Yo en lo particular no me gusta ponerlo como una propiedad adicional, sino que ya usted aplique directamente el teorema de una potencia. Yo sinceramente siento que con este resumen de estas propiedades nosotros vamos a tener una tremenda ganancia en materia de ahorrar tiempo. Les doy las gracias por la forma como me he podido expresar ante ustedes y nos veremos entonces en la próxima charla.